Hola, muy buenas tardes. Les saluda Eduard Chinchilla Ramos y el día de hoy estaremos evacuando el análisis del caso número uno de la actividad de la fase 5 del programa de Derecho Constitucional 2. En este análisis, lo primero que lograremos hacer es un planteamiento del conflicto generado entre dos grupos de derechos fundamentales constitucionalmente amparados. El primero de ellos es el grupo de derechos fundamentales a la vida en conexidad con el derecho a la salud, los cuales se encuentran marcados en la acción del Estado de responder ante una emergencia sanitaria a través de la declaratoria del estado de emergencia o de excepción, como sea el caso. En otro grupo de derechos que está en conflicto es aquel que severamente se ve restringido por la suspensión de la actividad judicial y que se encuentra representado por el derecho fundamental de acceso a la justicia y del cual se desprenden otros derechos fundamentales que pueden verse desprovistos de su tutela jurisdiccional y por ende vulnerados, como lo son el derecho a la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo, a la educación y todos aquellos derechos que en su conjunto garantizan una vida digna y una adecuada construcción social. Buenos días para todos, soy el estudiante Nelson Steven Lozada y a continuación realizaremos un análisis del caso número 1, donde verificaremos si las medidas tomadas por parte del gobierno están encaminadas a resolver las consecuencias o las causas de la emergencia sanitaria. Para ello, determinamos que las medidas tomadas están encaminadas a resolver las consecuencias inmediatas, como lo sería la no propagación del virus, pero no las causas estructurales, como lo sería un débil sistema de salud. La Corte Constitucional ha establecido que las medidas no pueden ser arbitrarias y mucho menos ir en contravía del orden constitucional. En la sentencia 466 del 2017 se establece que no se puede suspender el acceso a la justicia en su totalidad, ni siquiera en estados de emergencia, porque puede atentar gravemente con el Estado Social de Derecho. Asimismo, estas medidas tomadas por parte del gobierno irían en contravía de los derechos fundamentales. Así que las medidas, si no cumplen con los principios de idoneidad, necesidad y conexidad, podrían ser inconstitucionales. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luz Natalia Barbudo Barbas. Hoy puede el gobierno en sus excepcionales atribuciones dictar normas que limiten el normal funcionamiento de otras ramas del poder, con énfasis sobre las limitantes a la rama judicial. Dando respuesta a la pregunta, en situaciones excepcionales como los estados de emergencia, el presidente de la República puede dictar medidas extraordinarias para afrontar una crisis, incluyendo disposiciones que afecten temporalmente el funcionamiento de otras ramas del poder. Sin embargo, estas medidas deben respetar los principios constitucionales, como la separación de poderes, el respeto por los derechos fundamentales y la necesidad de control judicial. Aunque es posible limitar algunas funciones judiciales, en casos extremos, como se observa en el caso presentado, la suspensión generalizada de la actividad judicial y de mecanismos como la tutela o el control de constitucionalidad puede representar una extralimitación del poder presidencial y estas acciones deben ser proporcionales, temporales y estrictamente necesarias, pues de lo contrario se estarían vulnerando garantías básicas como el acceso a la justicia, lo cual va en contra de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Esa es mi respuesta, muchas gracias. Un saludo para todos, mi nombre es Leida Milena Guerrero Sánchez. Basándonos en nuestro tema de estudio, el conflicto número 1, nos surgen interrogantes como: ¿puede el gobierno en sus atribuciones excepcionales dictar normas que limiten el normal funcionamiento de otras ramas del poder? De aquí se desprenden dos vertientes: la limitante de la rama judicial y la suspensión de la actividad del control de constitucionalidad. En esta última me voy a centrar. El funcionamiento del Poder Judicial y en particular el control de constitucionalidad no puede ser suspendido por el Poder Ejecutivo, ni siquiera en estado de excepción. Esto implicaría una violación del principio de separación de poderes y afectaría gravemente el Estado de Derecho. Suspender el acceso a la justicia de manera generalizada y más aún el control de constitucionalidad impide que se vigile si las medidas adoptadas en la emergencia son o no constitucionales. Eso supone un riesgo grave de autoritarismo y arbitrariedad, ya que no habría un órgano que evalúe la legitimidad de los derechos de emergencia.
En conclusión, no, el gobierno no puede suspender la actividad del control de constitucionalidad, ni siquiera en ejercicio de sus facultades excepcionales. La Corte Constitucional o el órgano correspondiente debe seguir operando para evaluar si las medidas adoptadas durante el estado de emergencia respetan el marco constitucional. La suspensión de esta función socava el orden constitucional y viola el derecho fundamental al acceso a la justicia. Gracias. En esta altura del análisis, evacuaremos lo que creemos es la solución a la problemática propuesta, pues consideramos que el Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, al realizar un control estadístico de la producción y el funcionamiento operacional de las células judiciales, puede determinar a ciencia cierta el impacto de la determinación y la suspensión de los términos judiciales y del control de constitucionalidad. Ante esto consideramos dos grandes soluciones como un mecanismo alternativo que impida mayores traumatismos al funcionamiento del Estado. El primero de ellos es establecer un programa de priorización de actuaciones judiciales, realizando una segmentación del devenir procesal en cada jurisdicción, estableciendo las líneas de acción y en donde se presenta una mayor criticidad en el caso de una eventual suspensión de la actividad judicial. Con lo cual, se puede establecer el funcionamiento de los mecanismos constitucionales para la defensa de derechos fundamentales que se pueden ver vulnerados durante la vigencia del estado de emergencia. Derechos fundamentales como la vivienda, la alimentación, la salud, la libertad, el trabajo, etcétera. Y la imposición de la suspensión real a aquellas temáticas que hacen parte de esa posibilidad de represión ejercida por el decreto presidencial, obviamente estableciendo un tiempo prudencial para su reactivación una vez superada la conmoción que generó estas decisiones adoptadas. La segunda de las grandes soluciones que consideramos es que basándonos en lo que ya viene estipulado en el ordenamiento jurídico, en el Código General del Proceso, en su artículo 103 hace más de una década, se puede implementar un sistema judicial digital eficiente con las bases de lo que ya se ha construido en el programa de transformación digital de la justicia. Pues de ese modo se permitiría una comunicación entre el usuario del sistema judicial y los despachos y tribunales del país, de forma de que durante la vigencia de la declaratoria de emergencia se atiendan o se permite el funcionamiento mínimo de estos juzgados, tribunales y alta corte, garantizando la publicidad de las actuaciones, el devenir de aquellos procesos judiciales que fueron considerados críticos en la priorización y que permita mantener unos estándares mínimos de equilibrio de poderes, garantizando que la ciudadanía tenga acceso a medios de defensa en todos los casos urgentes y críticos, incluyendo la interpretación y la remisión de procesos a los superiores de las altas cortes, el Consejo de Estado o los encargados del control constitucional. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que tengan un excelente día.